Hace unas semanas saltó a todos los medios de comunicación una noticia espectacular: el hallazgo de un enorme número de pinturas rupestres en lo más profundo de la selva amazónica colombiana. El hallazgo, que recibió el nombre de la Capilla Sixtina del Amazonas, hacía referencia a un enorme número de pinturas rupestres de tonos ocres en la que aparecían reflejados personas, animales, actos cotidianos, rituales y otro número de objetos conservados con una perfección maravillosa. Estas mismas noticias nos decían que este grupo de investigadores, de arqueólogos, habían realizado excavaciones arqueológicas en estos lugares donde aparecían estas pinturas y habían encontrado herramientas industrialíticas y restos de hogueras, etcétera, que permitían datar la presencia humana en la región en 12.600 años antes del presente. Por lo tanto, estábamos ante un hallazgo espectacular que permitía situar la primera oleada o el primer grupo migratorio humano en estas fechas. Sin embargo, como suele ser habitual en este tipo de noticias, la realidad es un poco diferente, pero mucho más interesante. Antes de profundizar en el artículo que describe estos hallazgos y otra serie de circunstancias aledañas, dejadme que os dé un par de consejos, ¿vale? Si queréis profundizar realmente en todo este tipo de cuestiones y de noticias arqueológicas que aparecen casi a diario en la prensa generalista, porque os van a ser muy útiles para comprender realmente y captar la esencia de lo que están comentando. Son dos consejos que pueden parecer complicados, pero no lo son tanto. El primero de ellos es: hay que acudir a las fuentes originales. En este caso concreto se trataría de conseguir una copia del artículo científico en el que se basan todas estas noticias periodísticas, para leer qué es lo que dicen realmente los investigadores. En este caso concreto, el artículo aparece en la revista Quaternary International. Hay varias formas de acceder a los artículos, ¿vale? La primera, y la que no se suele considerar bastante a menudo, es contactar directamente con los autores del trabajo. Siempre que se publica un artículo se designa un autor principal o una persona con la que contactar para hablar sobre el trabajo, y aparece con su nombre, apellido, evidentemente identificación, y su correo electrónico. La inmensa mayoría de las veces basta con enviar un correo electrónico a este autor solicitándole una copia del artículo para que la envíe y ya dispongamos de él. En cualquier caso, hay otros medios, uno más fácil y otro más complicado, pero en fin, si algún día queréis ver algún artículo en particular, contactar conmigo por cualquiera de los medios y yo trataré de haceros llegar una copia. El objetivo de conseguir el artículo original, como decía, es leer exactamente qué es lo que dicen los autores, porque la inmensa mayoría de las ocasiones las notas de prensa que se publican acerca de los hallazgos no las realizan los autores, la hacen gabinetes de prensa o otros periodistas que tienen en mente la máxima difusión de ese artículo, y muchas veces se apartan, a veces de forma más clara y otras veces de forma más sutil, del contenido real o las conclusiones reales de la investigación. Por lo tanto, como digo, sin que esto sirva de crítica a la labor de los periodistas, que bastante trabajo tienen con realizar su trabajo de manera rápida y eficiente, pero nosotros, si queremos conocer realmente el trasfondo de la noticia, es siempre recomendable acudir a la fuente original. De nuevo, comentar: estos artículos en la inmensa mayoría de los casos están en inglés. Es un inglés que puede ser farragoso si no se comprende bien la estructura del artículo. En cualquier caso, insisto, yo estaré encantado de echaros una mano por lo menos para daros una idea general del contenido, de las conclusiones de la investigación, si vosotros no podéis hacerlo por vosotros mismos. Y el segundo consejo, y quizá más importante o tan importante como el anterior, es averiguar el contexto de lo que se está contando. A ver, la ciencia no existe en un vacío, y la arqueología mucho menos. Es bastante raro que se publique un artículo que haga un descubrimiento absolutamente impensable o que se pone en conocimiento por primera vez. Lo normal, en la inmensa mayoría de las ocasiones, se van publicando nuevos avances sobre trabajos que se habían hecho con anterioridad.
Este caso concreto que vamos a analizar no es una excepción y quizá este es uno de los motivos principales a la crítica que tengo que hacer a cómo se ha tratado en los medios de comunicación esta cuestión. De nuevo, esto no tiene por qué ser una forma mala de ver el trabajo de estos profesionales, de estos periodistas, porque, insisto, no tienen ni el espacio suficiente en sus columnas o en sus artículos, ni muchas veces el conocimiento para dar ese contexto general. Pero esto es muy importante porque si no profundizamos, si no sabemos de dónde venimos concretamente en la investigación que se está dando a conocer, parecería que la ciencia no es más que hechos puntuales llamativos que no tienen un trasfondo, no tienen una urdimbre que los correlacione. Y como decía, esto es sencillamente falso en la inmensa mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Las investigaciones se van publicando poco a poco, se hacen primero trabajos descriptivos generales y poco a poco se van haciendo estos avances que evidentemente tienen su publicación en artículos independientes. Así que una vez que os he dado un poco la brasa con estos dos primeros consejos, acudir a las fuentes originales y analizar el contexto, vamos a ver qué es lo que contaron los medios de esta Capilla Sixtina del Amazonas. Cuando analizamos las noticias periodísticas en relación con este descubrimiento, todos más o menos hablan de lo mismo, independientemente del idioma en el que estén publicadas. Un grupo de científicos realiza un trabajo de campo en la Amazonia colombiana y descubren, concretamente en la Serranía de la Lindosa, una enorme cantidad de pinturas rupestres. Cuando hablo de enorme cantidad, que yo lo he dicho varias veces, estamos hablando de decenas de miles de pinturas rupestres, como digo, escondidas en una zona de dificilísimo acceso y realizadas con una calidad y conservadas perfectamente. Lo que hacen los investigadores es tratar de datar cuándo se realizaron estas pinturas y llegan a la conclusión de que las más antiguas, con seguridad, se hicieron 12.600 años antes del presente. Por lo tanto, estamos ante una de las mayores concentraciones de arte rupestre prehistórico de todo el mundo. Un detalle importante es que para datar estas pinturas no se han datado la propia pigmentación o la pintura en sí que hay en las rocas. Lo que se ha hecho es analizar los animales que se representan para extrapolar y tratar de averiguar qué antigüedad puede tener. Este tema trae cola y lo vamos a analizar enseguida. Todo este descubrimiento se mantuvo en secreto durante varios meses porque se quería anunciar con el lanzamiento mundial de un documental en Canal 4 británico titulado Misterios en la jungla. La noticia saltó cuando se iba a estrenar este documental. Vais más o menos, os imagináis por dónde van los tiros, ¿no? Y es que el gancho de todo esto, si se me permite la expresión, fue la publicación de este artículo en Quaternary International en el mes de abril del 2020 por investigadores de las Universidades Nacional y de Antioquia en Colombia y la Universidad de Exeter en el Reino Unido. En él se describen 3 yacimientos en la Serranía de la Lindosa, Cerro Azul, Limoncillos y Cerro Montoya, y se explican las excavaciones que se realizaron, las catas, pequeñas excavaciones de 1 metro cuadrado en la mayoría de los casos, para tratar de localizar restos arqueológicos que permitieran comprender mejor cómo vivieron las personas que realizaron estas pinturas y si habían dejado algún tipo de objeto que pudiera ser datado, y en este caso concreto lo que hicieron fue obtener muestras de carbón que ellos atribuyen a fogatas intencionadas para poder realizar las dataciones por medio del radiocarbono. Entonces, si tenemos en cuenta que el artículo aparece en abril del 2020 y las noticias no se hacen virales, digámoslo así, o generalizadas hasta muchos meses después, y que además se publica en una revista que no es de las principales en su campo, ya estamos viendo que no es un artículo que nos hable de conclusiones rompedoras, algo que realmente sea importante. Y esto tiene trascendencia por lo que os voy a contar a continuación. ¿Qué sabemos de los trabajos arqueológicos en la región y qué se sabe hoy en día de los pobladores de este territorio? En primer lugar, tenemos que saber que la Serranía de la Lindosa es un enclave arqueológico fundamental para el gobierno de Colombia,
ya que desde hace décadas se vienen realizando trabajos de investigación y constituye la frontera antes de llegar al Parque Nacional Natural del Chiribiquete. ¿Qué importancia tiene el Chiribiquete en el tema que estamos tratando? Pues en 2018 la UNESCO declaró Chiribiquete como Patrimonio de la Humanidad porque se han recuperado 70.000 muestras de pinturas rupestres. Estamos hablando de paneles, unos 50 paneles de alrededor de 7 metros de longitud en promedio, que contienen ese enorme número de pinturas rupestres. ¿Por qué es tan importante Chiribiquete? Chiribiquete hoy en día está poblado por tribus que no han sido contactadas. Estas tribus que desean mantenerse en esta situación, es decir, no quieren tener relación con personas del exterior, están siendo protegidas por el gobierno colombiano, con lo cual desde hace muchos años se tiene prohibido el acceso tanto a turistas como a investigadores a esta zona. Lo que supone la Serranía de la Lindosa para el Chiribiquete es el lugar perfecto para ver estas pinturas rupestres, porque quien quiere ver las pinturas que hay en Chiribiquete, lo único que tiene que hacer es ir a la Serranía de la Lindosa. Estamos hablando de una serranía que está a unos 50 kilómetros del Chiribiquete, forma parte del mismo bioma y tiene la misma tradición cultural, es decir, las pinturas que vemos en Chiribiquete aparecen también en la Serranía de la Lindosa. Con estos antecedentes ya os habréis dado cuenta que las pinturas en la Serranía de la Lindosa no son nuevas. Desde 1950 se vienen realizando trabajos arqueológicos y de descripción de estas pinturas. Se han realizado numerosas expediciones a la zona, se han documentado y fotografiado todos estos abrigos rocosos, porque una cosa que no he comentado y que es muy importante destacar, estamos hablando de una región selvática, una selva muy profunda, donde aparecen tepuyes. Los tepuyes son unas formaciones rocosas de paredes casi verticales con una meseta llana en la cima. Normalmente este tipo de formaciones aparecen en la sabana, pero en esta zona de la Serranía de la Lindosa aparecen en medio de la selva. Esto ha hecho del lugar una zona especial, en primer lugar porque permite aislar, un aislamiento casi total de las personas o de las tribus que viven en su interior del exterior. En segundo lugar, ha permitido mantener casi totalmente intactas las pinturas, protegiéndolas del medio natural, de la lluvia, de la erosión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un lugar estupendo para poder comprender cuál ha sido la evolución cultural de las tribus que han vivido en la zona. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Dado que la mayoría de las investigaciones en esta región se han llevado a cabo por arqueólogos, antropólogos que hablan en castellano y que estos artículos se han publicado en revistas en castellano, han pasado desapercibidos para la mayor parte de la comunidad científica angloparlante. La investigación y los conocimientos, tanto arqueológicos como antropológicos de la región, son vastísimos. Se tiene un conocimiento muy detallado de cuál ha sido la evolución de la tradición cultural de la región con las diferentes tribus que se han ido asentando. Por lo tanto, hemos de decir en primer lugar que es completamente falso que estas numerosas pinturas rupestres se hayan descubierto ahora, y también es falso atribuir a investigadores ingleses, en este caso, la mayor parte del mérito, puesto que los investigadores de la región, de Colombia y de otros países llevan décadas no solo investigando, sino publicando descripciones detalladas de ellos. De hecho, esto ha llevado a Guillermo Muñoz, uno de los expertos en este tipo de arte rupestre, a decir con mucha sensatez que Europa todavía está descubriendo América. Y para que comprendáis más en profundidad lo que estoy diciendo, resulta enormemente llamativo que en 2019 se editara este maravilloso libro, Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, por Carlos Castaño Uribe, uno de los mayores especialistas en el arte rupestre de esta región.
Y digo que es llamativo porque en este libro, esta es la edición de bolsillo, hay una edición de lujo que es absolutamente inasequible para mí. En este libro tenemos una descripción absolutamente detallada de todos los descubrimientos científicos antropológicos que se han realizado en relación, en este caso concreto, a Chiribiquete y también a las zonas adyacentes, entre ellas la Serranía de la Lindosa. Tenemos la mitad del libro, 365 páginas dedicadas a explicar cómo era la vida de estas personas, de estos pobladores, cómo realizaron sus trabajos de pintura y cómo comprendían su situación, su lugar en el mundo. La otra mitad del libro, un poco más, es una colección de fotografías de todas estas pinturas y de todos estos maravillosos lugares. Los investigadores ofrecen como fecha probable de inicio de estos trabajos 22.000 años antes del presente. Pues lo curioso es que desde entonces, como digo, de manera casi ininterrumpida, todos los habitantes de esta región han realizado esas pinturas rupestres. Se puede ver perfectamente el solapamiento unas encima de otras en los murales y cómo capa tras capa van evolucionando el estilo, la tradición cultural hasta fechas recientes. Hasta hoy en día las tribus que, como decíamos, no han sido contactadas siguen realizando esos trabajos. Por lo tanto, es uno de los lugares culturales, místicos, llamémoslo como queramos, más importantes del mundo. Y esto tiene relación con otras de las conclusiones más llamativas, y es que cuando los arqueólogos realizaban prospecciones en Chiribiquete, no han encontrado absolutamente ni un solo resto de herramienta, de industria lística, de huesos, ni de pruebas de habitación. Es decir, no hay rastro alguno de que en Chiribiquete haya vivido ningún grupo humano. Esto significa, casi sin lugar a dudas, que es un lugar absolutamente ritual, un lugar dedicado exclusivamente a esa conexión espiritual de los habitantes de la zona con su forma, con su cosmovisión, con su forma de ver el mundo. Por lo tanto, como digo, es absolutamente increíble. Yo de verdad que tenía conocimiento lejano de esta región, pero he abierto los ojos a un mundo absolutamente nuevo. Y lo más llamativo de todo esto es que es casi completamente desconocido. Si no hubiera sido por la publicación o por la realización de ese documental que comentaba en el Canal 4 británico, yo creo que casi nadie hubiera conocido este lugar tan absolutamente maravilloso. Bueno, y entonces ahora vamos por fin al artículo científico. ¿Qué es lo que anuncian, qué es lo que comunican los investigadores en este trabajo? Pues lo que han hecho es acudir a estos tres lugares que mencionaba en Serranía de la Lindosa, no en Chiribiquete, que ya sabéis que está prohibido totalmente el acceso. En la Serranía de la Lindosa describen tres yacimientos: Cerro Azul, Limoncillos y Cerro Montoya. Cerro Azul ya se conocía con anterioridad, llevaba siendo excavado bastantes años. Ahora lo que han hecho es ampliar esas excavaciones y obtener de estos tres lugares restos de carbón y de semillas quemadas para realizar un análisis de radiocarbono y obtener una datación. Una primera datación arrojó una cifra de unos 20.000 años antes del presente, pero los autores la han desechado porque tienen dudas acerca de si esa muestra de carbón tiene un origen natural, es decir, un incendio natural, o es debida a la actividad humana. Como digo, desechando esta fecha dudosa, se quedan con unos rangos de horquilla de antigüedad entre los 12.600 y los 12.000 años antes del presente. En análisis de las pinturas rupestres que se hace, como decía al principio, no se datan estas pinturas rupestres. Lo que hacen es un estudio de la fauna, de los animales que se representan, para tratar de ubicarlos en una cronología. Ya de entrada os podéis imaginar el problema. Hacen una valoración, obviamente totalmente subjetiva, de qué es lo que se representa en cada uno de los paneles,
para tratar de otorgar una antigüedad. Por ejemplo, es un caso muy común que la megafauna, los animales grandes del continente americano, desaparecieron, se extinguieron. La teoría más aceptada es que fueron objeto de una caza intensiva y masiva por el ser humano cuando llegó a América y desaparecieron. Por lo tanto, el hecho de que en estas pinturas rupestres aparezcan mastodontes o aparezcan perezosos gigantes o caballos hace a los autores concluir que estamos hablando de una antigüedad mayor que ese momento de la extinción de la megafauna. En fin, esto tiene enormes problemas porque el fundamental de ellos es que no hay manera de saber si lo que se está representando en esas pinturas rupestres son los animales que ellos dicen ver. Por lo tanto, como digo, esta parte del trabajo no aporta absolutamente nada novedoso, ni nada nuevo, ni unos datos que nos permitan ser contundentes a la hora de fijar una cronología. En definitiva, y por terminar, ya veis que las noticias iniciales de la Capilla Sixtina del Amazonas, un hallazgo absolutamente espectacular, se desinflan bastante cuando sabemos que todas estas pinturas se conocen desde hace más de 50 años. Están siendo investigadas y se han realizado publicaciones, numerosísimas publicaciones científicas y trabajos importantes para conocer la situación cultural de los pueblos indígenas que todavía viven en la región. Por lo tanto, desmontado un poco lo novedoso de este artículo, como digo, más con fines publicitarios del documental británico, el trasfondo, el contexto es realmente llamativo y sobrecogedor. Saber que en la selva del Amazonas ha habido y hay un lugar donde las personas que allí viven siguen desarrollando unos rituales que llevan en vigor más de 20.000 años es algo absolutamente espectacular. Es tan espectacular que el número de pinturas rupestres, si las valoramos así en cantidad, supera con bastante las pinturas rupestres que conocemos en Europa, que es de lejos el lugar más estudiado del mundo con este tipo de representaciones. Por lo tanto, no quiero dejar pasar la oportunidad de llamarles la atención acerca de la cantidad de lugares, de descubrimientos, de hallazgos que todavía están esperando a salir a la luz y que nosotros podamos disfrutar. Así que vuelvo al principio. Recomendaciones: acudid a los artículos originales, estudiad o buscad el contexto. Basta simplemente que pongáis en Google Serranía La Lindosa, Chiribiquete, pinturas rupestres en el Amazonas, para que aparezcan todos estos trabajos, todos estos artículos en la Wikipedia, etcétera, etcétera, que os llevarán a donde de verdad hay que ir, es decir, a conocer el trasfondo de todo esto y no a pensar que la arqueología vive de descubrimientos puntuales que después quedan perdidos en el marasmo de noticias diarias. Así que, como decía, estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa que queráis conocer, cualquier artículo que leáis o cualquier noticia que os llame la atención y no podáis hacer todo este trabajo, que la verdad es que es costoso, pero de verdad que es muy reconfortante, como me tenéis a vuestra disposición, así que solo tenéis que pedir ayuda. Un saludo y espero que nos veamos pronto.